No perteneces aquí, me susurró en la fiesta de la empresa de mi mujer. 3 palabras que destrozaron mi matrimonio de 15 años y casi destruyeron todo lo que había construido. Wade Morrison pensó que estaba tratando con un pusilánime. No tenía ni idea de la guerra que acababa de empezar. Me llamo Ricky Mills. Tengo 43 años y he pasado los últimos 12 construyendo mi empresa de consultoría desde cero. Ayudo a startups a despegar, a convertir ideas en compañías rentables. Es un trabajo gratificante y nos ha dado una buena vida. Scarlett trabaja en marketing en Henderson & Associates, una de esas firmas medianas que se ocupan de eventos corporativos y relaciones públicas. Tenemos un hijo de 7 años, Asher, que es el centro de nuestro mundo. Al menos, yo pensaba que era el centro de ambos mundos. La fiesta de la empresa era en el Riverside Hotel, en el centro de la ciudad. Scarlett llevaba semanas hablando de ella, de lo importante que era para su carrera, de cómo estarían allí los socios principales. Se compró un vestido nuevo, se arregló el pelo, todo el paquete completo. Yo estaba orgulloso de su ambición, orgulloso de ser su marido. Ese orgullo duró exactamente 47 minutos después de empezar la fiesta. Estaba de pie junto a la barra, bebiendo una soda y observando a Scarlett desenvolverse entre la gente. Era buena en eso. Siempre lo había sido. Entonces se me acercó un tipo, alto, traje caro, de esos que irradian la seguridad de quien nunca ha escuchado un no. «Debes de ser Ricky», dijo, extendiéndome la mano. «Wade Morrison. Trabajo con tu mujer». Le estreché la mano, notando que su apretón era innecesariamente firme. «Encantado, Wade». Miró alrededor del salón y luego volvió a mí con una sonrisa altiva. «Así que tú eres el marido del que todo el mundo habla». Algo en su tono me hizo encoger el estómago. ¿Todo el mundo habla de mí? Wade se inclinó más cerca, y pude oler el perfume caro mezclado con whisky de primera. «Déjame darte un consejo, amigo. La fiesta de la empresa de tu esposa, este no es realmente tu sitio. Esta gente, este mundo, probablemente te quede grande». Sentí que la mandíbula se me tensaba, pero mantuve la voz firme. «Ah, ¿sí? Mira a tu alrededor», dijo, levantando su copa. «Fíjate cómo encaja aquí, qué natural se ve en este ambiente. Hay personas destinadas a cosas más grandes. Algunas superan sus circunstancias». La forma en que dijo «circunstancias», mirándome directamente, lo dejó todo claro. No era solo un compañero arrogante intentando hacer conversación. Era un mensaje. «Cuidado, Wade», dije en voz baja. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo». Se rió, de verdad se rió. «Claro que sí, Ricky. Eres la opción segura. El tipo fiable que paga las facturas mientras ella persigue sus sueños. Pero los sueños cambian, ¿no?» Antes de que pudiera responder, Scarlett apareció a nuestro lado, con el rostro sonrojado por el vino y la atención. «Wade, veo que ya has conocido a mi marido», dijo, pero había algo extraño en su tono. Demasiado alegre, demasiado forzado. «Sí», respondió Wade, sin apartar los ojos de mí. Ricky me estaba contando sobre su pequeño negocio de consultoría. Yo nunca mencioné mi negocio. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían hablado de mí, de nosotros. «Bueno», dijo Scarlett, enlazando su brazo con el de Wade. «La presentación está a punto de empezar. Wade ha estado trabajando en esta campaña durante meses. No enlazó su brazo con el mío. Ni siquiera me miró. Fue entonces cuando lo supe. Allí, de pie en aquel salón de hotel, viendo a mi esposa de 15 años aferrada al brazo de otro hombre, mientras él me miraba con esa sonrisa de desprecio, supe que mi matrimonio había terminado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? No dormí esa noche, ni por asomo. Me quedé tumbado en nuestra cama king size, mirando al techo mientras Scarlett se duchaba, tarareando una melodía que no reconocí. Cuando por fin se metió en la cama,
Se durmió en cuestión de minutos, de espaldas a mí, como llevaba meses haciéndolo sin que yo me diera cuenta. A las 3:15 de la mañana me rendí y bajé a la cocina. Mi portátil de trabajo estaba sobre la encimera, donde lo había dejado, y de pronto recordé algo que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Scarlett tenía un segundo teléfono. Decía que era su dispositivo de trabajo, para comunicarse con clientes, pero lo protegía como si fueran secretos de Estado. Lo encontré en su bolso, junto a la puerta de entrada, todavía caliente por el uso reciente. La pantalla bloqueada mostraba 2 mensajes perdidos, ambos de alguien guardado como WM, Wade Morrison. El corazón me golpeaba el pecho mientras intentaba adivinar su código. Nuestro aniversario. Incorrecto. El cumpleaños de Asher. Incorrecto. Entonces, recordé que una vez habló de su número de PIN de la hermandad universitaria en Northwestern. 4 dígitos. Los escribí. El teléfono se desbloqueó. Los mensajes estaban allí mismo, enviados apenas 1 hora antes, mientras yo estaba despierto en la cama. WM. Esta noche fue perfecta. Ver su cara cuando le hablé de tu trayectoria no tuvo precio. Scarlett. Fui cruel. Casi me sentí mal por él. Casi. WM. No te ablandes ahora. Ya hablamos de esto. Te está frenando de todo lo que mereces. Scarlett. Lo sé. Es solo que es más difícil de lo que pensé. WM. La conferencia de Hawái es en 3 semanas. Momento perfecto para hacerlo oficial. Me temblaban las manos mientras seguía desplazándome hacia atrás. Semanas de mensajes, quizá meses, fotos de habitaciones de hotel, bromas internas sobre mis aburridas historias de trabajo, planes en los que yo no existía. Pero lo peor fue un mensaje de voz de hace 2 días. Dudé. Luego pulsé reproducir, bajando el volumen. Era la voz de Scarlett, pero no la Scarlett que yo conocía. Esta versión se reía, sonaba segura, viva de una forma que no había mostrado conmigo en años. Deberías haberle visto intentando ayudar a Asher con los deberes de matemáticas anoche, decía. Tan frustrado con problemas de segundo curso. A veces me pregunto en qué estaba pensando al conformarme con alguien tan limitado. Paré la grabación. El pecho me dolía, como si alguien me apretara los pulmones. Conformarme. Eso era lo que había sido nuestro matrimonio de 15 años para ella. Conformarse. Hice capturas de pantalla de todo, y luego coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Mi mente iba a 1000 por hora, pero una idea se imponía sobre todas las demás. Había construido mi negocio manteniéndome siempre 3 pasos por delante de la competencia. Analizaba mercados, predecía tendencias, ayudaba a startups a sortear obstáculos que ni siquiera sabían que se avecinaban. Pero, de algún modo, había pasado por alto la mayor amenaza de mi propia vida. Justo delante de mis narices, Wade Morrison pensaba que estaba tratando con un marido despistado que no se defendería. Scarlett pensaba que podía planear su estrategia de salida, mientras yo pagaba las facturas y cuidaba de nuestro hijo. Ambos estaban a punto de descubrir que subestimar a Ricky Mills sería un error del que se arrepentirían. Tenía 3 semanas hasta Hawái. 3 semanas para averiguar hasta qué punto llegaba esta traición y qué iba a hacer al respecto. El tipo callado había dejado de serlo. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 15 años de matrimonio. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y seguí a mi esposa. Scarlett salió de casa a la hora de siempre. Me dio un beso de despedida igual que había hecho miles de veces. Pero ahora, ese beso me supo a veneno. Esperé 10 minutos y luego conduje hasta el aparcamiento frente a su edificio. No tuve que esperar mucho. A las 11:30, el BMW negro de Wade Morrison se detuvo frente a la entrada principal. Mi esposa salió pocos minutos después, no por la puerta de empleados, sino por el vestíbulo, como si lo hubiera estado esperando. Se subió a su coche. Condujeron hasta Riverside Park, el mismo lugar donde Scarlett y yo tuvimos nuestra primera cita 16 años atrás. Los observé desde la distancia, sentados en un banco,
su cabeza apoyada en su hombro, su mano acariciándole el pelo. Era una intimidad que solo se consigue con el tiempo. No era algo nuevo. Saqué fotos con el móvil, la mano más firme de lo que esperaba. Luego conduje hasta la empresa de seguridad de mi amigo Jake, en el centro. Jake Sullivan dirigía una agencia de investigación privada, sobre todo de tipo corporativo, pero me debía un favor desde que ayudé a uno de sus clientes a evitar la bancarrota. «Necesito equipo de vigilancia», le dije, «y quiero saberlo todo sobre Wade Morrison». Jake no hizo preguntas. En una hora tenía en mis manos un rastreador GPS más pequeño que una moneda y un informe que me heló la sangre. Wade Morrison no era solo un ejecutivo ambicioso del departamento de marketing, era un depredador con un patrón. 2 empresas anteriores, 2 mujeres casadas. Ambas relaciones acabaron en divorcios desastrosos que dejaron a los maridos arruinados. «Este tipo es peligroso, Ricky», dijo Jake, deslizándome el informe por la mesa. «Se aprovecha de mujeres exitosas en matrimonios inestables. Las aísla de sus apoyos y luego remata el golpe». «¿A qué te refieres con rematar?», pregunté. «Remate financiero», respondió Jake. «Mira esto, Robert Chun, Portland. Perdió su restaurante y la custodia de sus hijos. David Torres, Seattle. Bancarrota y órdenes de alejamiento. Este Morrison no solo roba esposas, destruye vidas. Miré las fotos de aquellos hombres rotos que una vez habían estado exactamente en mi posición. «¿Cómo lo detengo?», Jake se recostó en su silla. «No lo detienes, Ricky. Le ganas en su propio juego, pero tienes que ser inteligente. Tipos como Morrison tienen contactos, abogados, influencia. Si vas de frente, acabarás como esos otros desgraciados». Salí de la oficina de Jake con una misión clara. Ya no luchaba solo por mi matrimonio. Luchaba por mi negocio, por mi hijo y por mi futuro. Wade Morrison pensaba que estaba atacando a otro marido débil, alguien que se rendiría sin pelear. Estaba a punto de descubrir que hay hombres que contraatacan. Esa tarde, esperé a que Scarlett estuviera en la ducha antes de instalar el rastreador GPS en su coche. Esta vez, mis manos no temblaron. Había superado la devastación emocional y había entrado en modo táctico puro. Mientras ella se secaba el pelo arriba, llamé a mi abogada, Patricia Walsh. Ella había gestionado la constitución de mi empresa y tenía fama de ser implacable cuando era necesario. «Patricia, necesito hablar sobre un posible proceso de divorcio», dije en voz baja. «Lo siento, Ricky», respondió. «¿Estamos hablando de algo amistoso o contencioso?» «Contencioso. Potencialmente muy feo. Mi esposa está teniendo una aventura con un hombre que tiene antecedentes de destruir matrimonios por dinero». El tono de Patricia se endureció. «Necesito verte mañana. Mientras tanto, no la enfrentes, no muevas dinero y documenta absolutamente todo. Si ese tipo tiene un patrón, podremos usarlo». Tras colgar, abrí el portátil y empecé una cronología detallada. Cada noche que se quedaba tarde en la oficina, cada gasto sin explicación, cada cambio de humor. El patrón era evidente ahora que sabía qué buscar. Mi negocio había crecido hasta valer casi $800,000. Nuestra casa estaba pagada, valorada en otros $450,000. El fondo universitario de Asher tenía $60,000. En Colorado, Scarlett podía reclamar la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Pero había algo que ella no sabía. El año pasado, por consejo de Patricia, trasladé mi empresa a una estructura de fideicomiso familiar por razones fiscales. Scarlett no era beneficiaria. Podía reclamar la mitad del valor, sí, pero no podía obligarme a vender ni a cederle el control. Wade Morrison había elegido al objetivo equivocado. Estaba acostumbrado a hombres vulnerables con negocios tradicionales. Yo era un estratega que llevaba años ayudando a empresas a proteger sus activos de adquisiciones hostiles.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Scarlett. Trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes. Abrí la aplicación del rastreador GPS. Su coche estaba en el Marriott del centro. Cogí mi cámara y conduje hasta el hotel. Efectivamente, el BMW de Wade estaba en el aparcamiento. Encontré una mesa en una esquina del restaurante del vestíbulo, con una vista clara de los ascensores. 2 horas después, bajaron juntos. Scarlett llevaba el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Wade tenía la mano en la parte baja de su espalda, como si le perteneciera. Tomé fotos de todo. Su lenguaje corporal, su cercanía natural, la forma en que Wade entregó las llaves del coche al aparcacoches, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Mientras se alejaban, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero en cambio me hizo sonreír. Ya no estaba enfadado. Estaba calculando. Y cuando calculo, gano. Wade Morrison no tenía ni idea. Acababa de declararle la guerra a alguien especializado en revertir situaciones perdidas. El juego había comenzado. La reunión con Patricia Walsh a la mañana siguiente fue como prepararse para una guerra. Su oficina del centro, con vistas a la ciudad, toda de cristal y acero, era el tipo de lugar donde se planifican y ganan batallas serias. «Ricky, lo que has descubierto sobre Wade Morrison lo cambia todo», dijo Patricia, revisando el informe que Jake había preparado. «Esto no es solo adulterio, es depredación financiera sistemática». Extendió varios documentos legales sobre la mesa de caoba. «Esto es lo que vamos a hacer. Primero, trasladaremos todos los activos de tu empresa a un fideicomiso irrevocable. Tu hijo, Asher, será el beneficiario, y tú el fideicomisario. Scarlett no puede tocar lo que nunca tuvo acceso legalmente». «¿Eso es legal?», pregunté. «Perfectamente legal», respondió Patricia con una leve sonrisa. «El negocio era tuyo antes del matrimonio, y la estructura del fideicomiso es por razones fiscales y de planificación patrimonial. Es exactamente lo que recomendaría a cualquier empresario de tu edad. El hecho de que también te proteja del plan de Morrison es simplemente buena suerte». A continuación, sacó formularios de transferencia bancaria. «También abriremos nuevas cuentas en un banco distinto. Mantendrás lo mínimo en las cuentas conjuntas para evitar sospechas, pero tus verdaderos activos estarán protegidos». Fui firmando documento tras documento, sintiendo que estaba construyendo una fortaleza alrededor de todo lo que había trabajado para crear. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de asegurar que el futuro de Asher siguiera protegido, sin importar lo que su madre decidiera hacer. «Ahora, la estrategia ofensiva», continuó Patricia. «He contactado con las otras víctimas del plan de Morrison. 2 de ellas están dispuestas a testificar sobre su patrón de conducta. Vamos a presentar una demanda civil contra él por conspiración para cometer fraude». «¿Podemos hacer eso?», pregunté. «Podemos intentarlo. Como mínimo, lo pondrá a la defensiva y expondrá sus métodos. Más importante aún, le enviará un mensaje a Scarlett sobre el tipo de hombre con el que realmente está involucrada». Esa tarde recogí a Asher del colegio. Mi hijo de 7 años hablaba sin parar sobre su día, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de cambiar. Nos detuvimos por un helado, y me sorprendí memorizando cada detalle. Su risa, cómo se manchaba la nariz de chocolate, la confianza absoluta que tenía en mí. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Asher, observando mi cara con esos ojos tan perceptivos que tanto me recordaban a su madre. «Solo pensaba en cosas del trabajo, campeón», respondí, despeinándole el pelo. «Nada de qué preocuparte», pero por dentro pensaba en cómo protegerlo de la tormenta que se acercaba. Scarlett creía que podía marcharse con la mitad de todo y empezar de cero con Wade Morrison. Lo que no sabía era que yo había pasado toda mi carrera ayudando a otros a superar crisis, y había aprendido que la clave para sobrevivir siempre era estar 3 pasos por delante del desastre. Morrison podría haber destruido otras familias,
pero nunca se había enfrentado a alguien que entendiera la estrategia empresarial como yo. Cada movimiento que hacía ahora estaba calculado para proteger lo que más importaba, el futuro de mi hijo y mi capacidad para seguir siendo su padre. El consultor silencioso estaba a punto de mostrarles a ambos cómo se ve el poder de verdad. La reunión con la profesora debía ser rutinaria. Scarlett y yo habíamos hecho la misma rutina cada semestre desde que Asher empezó primaria, pero ya nada se sentía rutinario. Nos sentamos en esas pequeñas sillas de plástico en la clase de la señora Henderson, fingiendo ser una familia feliz mientras hablábamos del progreso de nuestro hijo en segundo curso. Scarlett estaba con el teléfono en la mano, revisando supuestos mensajes de trabajo, mientras la profesora comentaba las habilidades matemáticas de Asher. ¿En realidad, podríamos reprogramar esta reunión?, interrumpió Scarlett. Tengo una urgencia laboral que requiere mi atención inmediata. La señora Henderson pareció confundida. Por supuesto, pero estas reuniones son importantes para el desarrollo de Asher. Ricky puede encargarse, dijo Scarlett con desdén, poniéndose de pie. Tiene más tiempo libre que yo últimamente. El comentario dolió, pero lo que ocurrió después fue peor. Mientras Scarlett se dirigía a la puerta, casi chocó con otra madre que entraba en el aula. «¡Scarlett!», exclamó la mujer. «No sabía que estabas aquí esta noche». Era Jennifer Walsh, la madre de Tommy, el compañero de clase de Asher. «Ya me iba, en realidad», respondió Scarlett, aunque su voz sonó tensa. La expresión de Jennifer se tornó incómoda. «Bueno, espero que todo se arregle. Debe de ser una situación muy difícil. Se me heló la sangre». «¿Qué situación?», pregunté. Jennifer miró entre Scarlett y yo, dándose cuenta de que había metido la pata. «Oh, yo solo quería decir, bueno, lo que todo el mundo ha estado comentando». «Jennifer, de verdad tengo que irme», interrumpió Scarlett con brusquedad. Pero Jennifer, con su maldita sinceridad, continuó. «Sobre ti y ese hombre de tu oficina. Alguien os vio en Romanos la semana pasada y, bueno, ya sabes cómo corren los rumores. Lo siento, Ricky. Supuse que tú lo sabías». El aula quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. La señora Henderson fingía ocuparse de unos papeles, pero pude ver en su rostro la conmoción. En el pasillo, otros padres habían dejado de hablar, atraídos por el drama que acababa de estallar. El rostro de Scarlett se puso blanco, y luego rojo. «Jennifer, no tienes ni idea de lo que estás diciendo». «Vi las fotos yo misma», respondió Jennifer con suavidad. «Sarah Peterson las tomó cuando estaba almorzando allí con su madre. Scarlett, cariño, la mitad de los padres del colegio ya las han visto». Me levanté despacio, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. La humillación era total. No solo mi esposa me engañaba, sino que, al parecer, todos en el colegio de nuestro hijo lo sabían, menos yo. «Gracias por decírmelo, Jennifer», dije en voz baja. «Aprecio tu honestidad». Scarlett salió huyendo del aula sin decir una palabra más. Terminé la reunión con la señora Henderson, que no dejaba de disculparse por lo incómodo de la situación, y luego caminé hasta mi coche, aturdido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Scarlett. «Tenemos que hablar cuando llegues a casa». Me quedé sentado en el aparcamiento del colegio durante 10 minutos, observando cómo otras familias salían del edificio. Familias normales, con problemas normales. Pensé en Asher, aún dentro, jugando en el programa extraescolar, sin saber que los padres de sus compañeros estaban hablando del romance de su madre. Esa humillación pública cambió algo fundamental dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio, se trataba de mi reputación, de la reputación de mi hijo y de mi lugar en la comunidad donde había vivido los últimos 8 años. Wade Morrison había hecho esto personal. Había convertido mi dolor privado en entretenimiento público, y estaba a punto de descubrir
que hay guerras que no terminan en silencio. La llamada de la madre de Scarlett llegó a las 7 de la mañana, 3 días después del desastre de la reunión escolar. Margaret Walsh había sido más una madre para mí que la mía propia, y escuchar su voz temblar de rabia me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ricky, cariño, necesito verte», dijo. «Sin Scarlett, ¿puedes venir esta mañana?» Margaret vivía en la misma casa donde Scarlett había crecido, una modesta vivienda de 2 plantas en Lakewood, con un jardín cuidado durante 40 años. Cuando llegué, su marido Frank me esperaba en el salón, con el rostro serio, muy distinto a su expresión habitual. «Siéntate, hijo», dijo, señalando el sofá donde habíamos visto incontables partidos juntos. «Tenemos que hablar». Margaret trajo café. Las manos le temblaban ligeramente al dejar las tazas sobre la mesa. «Ricky, sabemos lo de Wade Morrison», dijo. «Jennifer Peterson me llamó ayer. Pensó que preferiríamos enterarnos por una amiga y no por los chismes del vecindario. Sentí que el corazón se me hundía. La vergüenza ya se estaba extendiendo más allá de los padres del colegio. Confrontamos a Scarlett anoche», continuó Frank. «Le exigimos que nos dijera la verdad. Lo que nos contó nos revolvió el estómago». Margaret se sentó junto a su marido, con los ojos llenos de lágrimas. «Dijo que lleváis años distanciándoos, que no entiendes sus ambiciones profesionales, que Wade la hace sentirse viva de nuevo». «¿Mencionó su historial?», pregunté. «¿Los otros matrimonios que destruyó?». La mandíbula de Frank se tensó. «Le hablamos del informe que compartiste con nosotros. Dijo que lo inventaste por celos. Nos llamó ingenuos por creer tus acusaciones desesperadas. La traición me golpeó como un puñetazo. Scarlett había conseguido volver a sus propios padres contra mí, hacerles dudar de su propio juicio por apoyarme. Pero hay algo que debes saber», dijo Margaret, tomando mi mano con ternura. «Te conocemos desde hace 16 años, Ricky. Te hemos visto construir tu empresa desde cero, amar a nuestro nieto, mantener la cabeza alta cuando la vida se complicaba. Sabemos quién eres». «Scarlett es nuestra hija», añadió Frank, «pero se equivoca. Pase lo que pase entre vosotros, abandonar a su familia por un hombre con la reputación de Wade Morrison es imperdonable». Margaret sacó un sobre de su bolso. «Esta es una carta que le hemos escrito a Scarlett. Le decimos que si sigue adelante con el divorcio, si destroza la vida de Asher por ese hombre, ya no será bienvenida en nuestra casa». Me quedé mirando el sobre, abrumado por su lealtad. «Margaret, Frank, no puedo pediros que escojáis entre vuestra hija y yo». «No lo estás pidiendo», dijo Frank con firmeza. «Estamos eligiendo. Scarlett ha olvidado que el matrimonio se trata de compromiso, de luchar por lo que se ha construido. Está actuando como una niña mimada que quiere un juguete nuevo». «También vamos a cambiar nuestro testamento», añadió Margaret en voz baja. «El fondo universitario de Asher, al que hemos estado aportando, pasará a un fideicomiso que solo tú podrás manejar. Scarlett ha dejado claro que planea empezar una nueva vida en California. No necesitará nuestra ayuda». Conduje de vuelta a casa sintiendo que había ganado aliados, pero perdido una parte de mi familia para siempre. La casa se sentía distinta al entrar, cargada de una tensión muda. Scarlett estaba en la cocina, con el rostro enrojecido de tanto llorar, la carta de sus padres arrugada sobre la encimera. «Tu pequeña investigación ha puesto a mis propios padres en mi contra», dijo sin mirarme. «La verdad lo hizo, Scarlett», respondí. «No mi investigación». Se giró de golpe, con furia en los ojos. «¿La verdad? La verdad es que te has convertido en un marido controlador y paranoico, que no soporta la idea de que yo tenga éxito sin ti. La verdad es que Wade Morrison es un depredador», dije con calma. «Y tú eres su cómplice o su víctima. De cualquier forma, estás destruyendo la vida de nuestro hijo». «Ni se te ocurra meter a Asher en esto», espetó. «Asher ya está en esto», respondí.
desde el momento en que decidiste que su madre era menos importante que tu aventura. La reunión que Patricia había organizado se celebró en una sala de conferencias del centro, fría y funcional, el tipo de lugar donde se libran batallas corporativas con precisión quirúrgica. Frente a mí estaban Jennifer Torres y David Shun, dos de las víctimas anteriores de Wade Morrison, junto con su abogada, Sara Rodríguez. «Señores», comenzó Patricia, «estamos aquí para discutir una estrategia legal coordinada contra Wade Morrison y potencialmente contra Henderson and Associates por su papel en facilitar su comportamiento depredador». Jennifer Torres habló primero. Su voz era firme, pero pude ver el dolor en sus ojos. «Morrison destruyó mi matrimonio, usando exactamente el mismo método que está usando con tu esposa», dijo Jennifer. «Fiestas de empresa, reuniones tardías, viajes de negocios que no eran realmente de negocios. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me había aislado de todos los que podían haberme advertido». David asintió con expresión sombría. La manipulación financiera fue muy sofisticada. Convenció a mi exesposa de exigir ciertos activos en el acuerdo de divorcio. Activos que, casualmente, hicieron que mi empresa se volviera insostenible. En 6 meses estaba en bancarrota, y la compañía de Morrison se apresuró a comprar mi lista de clientes en una subasta. «¿Qué puesto ocupa Morrison en Henderson and Associates?», preguntó Sara Rodríguez. «Socio principal», respondí. «Maneja las grandes cuentas corporativas y tiene una influencia considerable en las políticas de la empresa». Patricia deslizó un documento por la mesa. «Aquí es donde se pone interesante. Hemos descubierto que Morrison ha estado usando los recursos de Henderson para investigar la situación financiera de sus objetivos, bases de datos de la compañía, verificaciones de crédito, valoraciones empresariales, todo bajo la excusa de desarrollo de nuevos clientes. Eso es espionaje corporativo», dijo Sara, repasando los papeles. «Podemos presentar quejas ante el Colegio de Abogados del Estado y ante el Departamento de Regulación de Colorado». Jennifer se inclinó hacia adelante. «¿Y qué hay de detenerlo antes de que destruya a otra familia? Tal vez tu esposa te escuche si entiende que esto es un patrón». «Mi esposa cree que lo estamos inventando», admití. «Morrison la ha convencido de que somos exmaridos resentidos que quieren sabotear su felicidad». «Entonces le mostraremos pruebas que no pueda negar», dijo David. «Registros bancarios, documentos judiciales, declaraciones juradas. Que le sea imposible fingir ignorancia». Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «He preparado un dossier completo sobre las actividades de Morrison: fraude financiero, mala praxis corporativa, conspiración para cometer robo mediante engaño. Presentaremos los cargos mañana por la mañana». «¿Cuál es el cronograma?», pregunté. «Henderson and Associates recibirá la denuncia al mediodía», respondió Patricia. «Morrison será suspendido mientras dure la investigación en cuestión de horas. Su acceso a los recursos de la empresa será cancelado de inmediato». Sara Rodríguez sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. «Caballeros, Wade Morrison ha operado bajo la suposición de que sus víctimas sufrirían en silencio. Está a punto de descubrir que hay personas que se defienden». Esa tarde recogí a Asher del programa extraescolar y lo llevé a comer pizza. Habló animado sobre la obra de teatro del colegio, completamente ajeno a la guerra legal que se libraba a su alrededor. «Papá, ¿tú y mamá estáis peleando?», preguntó de repente, con su carita seria. «¿Por qué lo dices, campeón?», respondí, aunque por dentro se me rompía el corazón. «Porque ella llora mucho, y tú duermes en el sofá ahora», dijo, con la honestidad brutal de un niño de 7 años. Respiré hondo. «A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, pero pase lo que pase, siempre tendrás un papá y una mamá que te quieren muchísimo». Asher asintió con solemnidad y volvió a concentrarse en su pizza. Lo observé comer,
grabando en mi memoria ese instante de inocencia antes de que su mundo cambiara para siempre. Mañana, Wade Morrison descubriría que había elegido a la familia equivocada para destruir. Pero aquella noche, solo quería ser un padre cenando con su hijo, protegiéndolo de la tormenta todo el tiempo que pudiera. La llamada de Henderson and Associates llegó un martes por la mañana. Wade Morrison había sido despedido de inmediato, su acceso corporativo revocado y se habían presentado cargos penales. La estrategia legal coordinada había funcionado, pero no me bastaba con destruir su carrera. Necesitaba que comprendiera lo que me había costado. Encontré a Morrison en el bar Murphy's, en el centro, bebiendo whisky a las 2 de la tarde. Parecía más viejo, derrotado, nada que ver con el depredador seguro de sí mismo que me había enfrentado en aquella fiesta. «Ricky Mills», dijo sin mirarme, mientras me sentaba a su lado. «¿Vienes a regodearte?» «Vengo a darte un mensaje», respondí, pidiendo una soda. «En aquella fiesta me dijiste que no tenía idea de con quién estaba tratando. ¿Recuerdas?» Morrison rió con amargura. «Sí, lo recuerdo. Al final, el que no lo sabía era yo. Pensaste que estabas atacando a otro marido débil que se rendiría al primer golpe», continué. «Pero lo que hiciste fue declararle la guerra a alguien que se gana la vida construyendo empresas, alguien que sabe investigar, planificar y ejecutar estrategias». «Así que ganaste», dijo Morrison, vaciando su vaso. «Enhorabuena, has destruido mi carrera, mi reputación, mi futuro. ¿Contento?» «Aún no he terminado», dije en voz baja. «Jennifer Torres, David Chun, las otras familias que destruiste, están presentando demandas civiles. Vas a pasar la próxima década en los tribunales, pagando por lo que les hiciste». El rostro de Morrison palideció. «Eso no es posible. El plazo de prescripción no aplica a empresas criminales en curso», concluí. «Cada familia que atacaste, cada matrimonio que rompiste, todo está conectado. Una gran conspiración que por fin está saliendo a la luz». Me levanté, dejando dinero sobre la barra. «Wade, tenías razón en algo. Hay personas destinadas a cosas grandes, pero confundiste la ambición con el comportamiento depredador. Ahora aprenderás la diferencia». Mientras me alejaba, Morrison gritó: «¿Y qué hay de Scarlett? ¿Y tu matrimonio?» Me detuve en la puerta. «Eso es entre mi esposa y yo. Pero gracias a ti, ahora ella sabe lo que es la verdadera lealtad. Mis suegros me eligieron por encima de su propia hija. Mi comunidad se unió a mi alrededor. Incluso mi negocio es más fuerte que nunca. Y yo he aprendido que soy más fuerte de lo que creía. Gracias por la lección», dije, antes de salir. Afuera, Patricia Walsh me esperaba junto al coche con los papeles finales del divorcio. Scarlett los había firmado esa misma mañana, aceptando un acuerdo mínimo a cambio de la custodia compartida de Asher. «Ella me pidió que te dijera algo», dijo Patricia. «Dice que lo siente. Por todo», dijo Patricia. Asentí, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en meses. Wade Morrison había intentado destruir mi vida, pero en realidad me había mostrado quiénes eran mis verdaderos aliados. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a romperse. 6 meses después, estaba ayudando a Asher con los deberes cuando sonó el timbre. Por la ventana vi a una mujer de cabello castaño y sonrisa nerviosa que sostenía una fuente de comida. «Señor Mills», dijo cuando abrí la puerta. «Soy Rebecca Turner. Vivo unas casas más abajo. He oído lo que ocurrió y quería decirle cuánto lo siento». «Gracias», respondí. «Es muy amable de su parte». «También quería decirle que me ha impresionado cómo ha manejado todo», continuó. «Mi exmarido me dejó el año pasado por su secretaria. Verle luchar por su familia, por su integridad, ha sido inspirador. Hablamos durante 1 hora en el porche mientras Asher jugaba en el jardín. Rebecca era profesora, recién divorciada, y criaba sola a su hija Emma, de 10 años.
Era inteligente, sensata, y tenía esa fortaleza tranquila que yo había aprendido a valorar. «Papá, ¿quién era la señora simpática?», preguntó Asher cuando Rebecca se marchó. «Una nueva amiga», respondí, y me di cuenta de que esperaba volver a verla. Mi negocio se había duplicado gracias a la notoriedad del caso Morrison. Otros empresarios que habían pasado por divorcios difíciles acudían a mí, confiando en alguien que entendía sus desafíos. Scarlett se había mudado a Phoenix con un nuevo trabajo. Venía a visitar a Asher fines de semana alternos. Nuestras interacciones eran corteses, profesionales, centradas por completo en el bienestar de nuestro hijo. La rabia había desaparecido, sustituida por algo parecido a la compasión, por lo que ella había perdido. Wade Morrison estaba en prisión, cumpliendo una condena de 18 meses por fraude corporativo y conspiración. Las demandas civiles lo habían dejado sin nada. Perdió su casa, sus ahorros e incluso su licencia profesional. «Papá», dijo Asher una noche, mientras lo arropaba, «¿eres feliz ahora?» «Sí, campeón», respondí, sorprendido al darme cuenta de que era verdad. «Creo que sí lo soy». «Bien», murmuró somnoliento, «te mereces ser feliz». 3 meses después, Rebecca y yo fuimos a cenar juntos. 6 meses más tarde, ella y Emma se unieron a Asher y a mí para celebrar Acción de Gracias. 1 año después, me dijo que sí, cuando le pedí matrimonio. Tuvimos una boda pequeña en el jardín de Margaret y Frank Walsh. Ellos se convirtieron también en abuelos de Emma, demostrando que, a veces, las familias que elegimos son más fuertes que aquellas en las que nacemos. Mirando atrás, Wade Morrison pensó que me estaba dando una lección sobre poder y manipulación. En realidad, me enseñó sobre resiliencia, lealtad y la diferencia entre ser callado y ser débil. Algunos hombres se quiebran cuando la vida los pone a prueba. Otros descubren que son más fuertes de lo que jamás imaginaron. Yo estaba agradecido de haber descubierto a cuál de los dos pertenecía.